disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Iglesia en Casa, y en esta semana está con nosotros para seguir profundizando en un tema tan complejo como el sufrimiento, Rosa Barrachina. Rosa, bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Rosa es pastora en la Iglesia La Roca de Castilla y León. Además, tiene un máster en Ciencias Bíblicas, estudios en Misionología y es coordinadora del equipo de trabajo Misión de la Alianza Evangélica Española, además de presidir Comiván España. Y bueno, Rosa, la primera pregunta quizás es la más difícil, ¿no? Es una pregunta que se hace mucha gente que no es cristiana, pero incluso los creyentes en determinados momentos podemos también llegarnos a plantearnos esa cuestión. Y es ¿por qué un Dios que es bueno y todopoderoso permite el sufrimiento? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Vaya pregunta. Pero sí, mirar, porque el sufrimiento, a ver, no tengo la respuesta, pero se ha estudiado y se ha escrito mucho al respecto y todavía estamos pensando y reflexionando. Porque el sufrimiento nos recuerda que somos limitados, que procedemos del pecado y que tenemos un enemigo que además es muy poderoso y que es atroz contra el Señor y quienes le siguen. Y me explico, no es que Dios disfruta con el sufrimiento del hombre. Mi madre murió con 54 años de cáncer, de un cáncer muy, muy feo. Mi padre además murió de un infarto el pasado verano tras haber sido desahuciado de su casa. Y como pastor que soy, siempre he estado rodeada en todas las etapas de la vida de las personas y nos toca en muchas ocasiones despedir a la gente. Así que caminando con las personas te das cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida, es parte de la raza humana y quizá en unos lugares más que otros dentro del planeta Tierra, pero el sufrimiento es inseparable con la vida. Como la alegría de un nacimiento es parte del ser humano, pues también la muerte y el sufrimiento. Este debate ha existido siempre. Es un debate que tiene que ver también y tiene que estar enfocado en base a la encarnación propia de Jesús. Fue parte del sufrimiento de Jesús en ese tiempo que vivió entre nosotros. Jesús aprendió obediencia. Isaías 53, Filipenses 2. Así que la Biblia no interpreta el dolor y el sufrimiento separado del gozo. El dolor y el sufrimiento van de la mano con el gozo y la paz en el contexto bíblico. Es imposible una vida sin dolor. Y el dolor nos hace mucho más humanos y más personas. En Occidente, la verdad es que no se ha desarrollado una apologética y una teología del dolor y el sufrimiento que nos permita estar preparados a ser cristianos incondicionales. Y ahora, en el tiempo de esta crisis y por las situaciones que pudieran venir en un futuro, ya nos hemos dado cuenta que no podemos predecir nada y controlar. Jesús murió y el propio Hijo de Dios, el Hijo de Dios, pasó por la cruz. A mí lo que me enseñaron bien de pequeña es que el cristiano debe de estar preparado para dar su vida, llevar su propia cruz y con gozo. Recuerdo el testimonio de torturados por Cristo en la época de la Rumanía comunista y en estos días de confinamiento vi de nuevo estos testimonios en películas que tanto nos inspiran y nos fortalecen la fe. Corrie ten Boom, en la época de la persecución de los judíos. Nosotros hemos crecido en nuestro cristianismo, en el camino de la fe, preguntándonos siempre si estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús, como Jesús lo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio.
Mira, el libro de Apocalipsis, con sus matanzas, sacrificios, martirios, siempre se ha visto como la casa de los horrores. Y ha estado muy de moda ahora el libro de Apocalipsis. Para quienes no crean, sí que será horroroso el sufrimiento y la venida del Señor. Pero para la Iglesia, que es la esposa, es la esposa de Cristo, está esperando la llegada del novio. Yo no he visto ninguna novia horrorizada esperando a que llegue el novio. Yo no lo he visto nunca. Qué extraño sería estar en una boda y la novia hacer algo así y con esta actitud. Apocalipsis es el mejor libro de discipulado jamás escrito y nos muestra cómo vivir en un mundo cada vez más hostil al Evangelio, con lloro, lamento, dolor, lágrimas, pero sin embargo presenta esta batalla tan dramática entre el bien y el mal. El tema principal de Apocalipsis, en medio de todo lo que se ve como dolor, es que Jesús vence al pecado, a Satanás, en la cruz. Y el Apocalipsis tiene que ver con Jesús y con lo que significa seguirlo. Seguir al Cordero, y termino con esta pregunta, seguir al Cordero significa que tenemos una misión que cumplir, un compromiso total, y aquí se incluye también el sufrimiento. Y a la Iglesia se le recuerda que como discípulos tenemos un enemigo poderoso y por esa razón podemos esperar sufrimiento, oposición, situaciones imprevisibles, pero que también la Iglesia, como discípulos, nosotros necesitamos seguir el ejemplo para renunciar a nuestros deseos, seguir al Señor en palabra y en conducta. Y nos desafía que nosotros seguimos al Cordero, sin importar el costo, hasta la Nueva Jerusalén. No sé si ha sido muy largo, pero esto es lo que pienso. No, está genial porque además has mencionado algo que quería preguntarte, y es que nosotros como occidentales, y no solo en cuanto a la gente que nos rodea, sino como Iglesia occidental, vemos el sufrimiento como un elemento pues extraño, ¿no? Algo que tratamos de evitar a toda costa. ¿Y crees que esa misma mentalidad también nos impide o nos puede llegar a impedir ver a Dios obrando en medio de ese sufrimiento? Pues el obrar de Dios, del Padre, para la humanidad fue Jesús en la resurrección, pero antes en todo el proceso de la cruz. Y para comprender el carácter de Dios hay que pasar por la cruz. Es decir, la cruz no es algo aislado, sino que es la expresión del amor de Dios a la humanidad. Y esa expresión se resume muy bien en Jeremías: con amor eterno te he amado. C.S. Lewis, que ha escrito bien y bastante sobre el dolor, escribió una frase que dice así, que es conocida: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. No tenemos que adoptar una actitud masoquista que disfrute por medio del dolor. Nuestro Creador, el Señor, no se complace con el sufrimiento humano. Por medio del sufrimiento nosotros conocemos a Dios de otra manera. Jesús nos enseñó que seguirle a Él implica el sufrimiento. Y cuando nos enfocamos en un triunfalismo barato del cristianismo, pues nos volvemos muy superficiales. El joven rico decidió no seguir a Cristo porque le costaba el sufrimiento de dejar sus riquezas. El llamado básico de Jesús a seguirle era un llamado a sufrir. Si alguno de vosotros quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirle. En Mateo. Y luego también quienes lo escuchaban sabían que se refería a un gran sufrimiento. Entonces, en Juan nos dice: aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas. Y luego Pablo continúa a las iglesias
diciendo que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Así que Jesús no quería que la gente lo siguiera sin entender que seguirle a Él conlleva un costo asociado, de manera que incluyó el costo en su llamado básico al discipulado, y cuando alguien aspira a ser su discípulo, Él se lo decía claramente. Él les presentaba el costo en este área de donde nosotros somos más vulnerables, cuando se trata del sufrimiento, el lamento, el lloro. En este sentido es muy interesante el libro de Job, porque es un libro basado prácticamente en el sufrimiento de Job, ¿no? Y nos enseña mucho acerca de este tema. Pero hay algo que nos muestra también, y es que aunque Dios no es la causa del sufrimiento, sí que lo utiliza. Y profundizando un poco más, ¿de qué formas hace Dios esto? ¿De qué forma Dios puede utilizar el sufrimiento? A ver, encontrarle sentido al porqué o al para qué del sufrimiento no es fácil. No es fácil porque el dolor es dolor. Y mientras sufrimos no nos paramos a pensar por qué, porque estamos sufriendo. Y cuando pasas por esas situaciones de pérdida, las emociones fluyen. Pero al pasar el tiempo, cuando sufrimos o hemos sufrido, sentimos dolor. Y entonces nos hacemos esas preguntas. ¿De qué manera Dios puede usar el sufrimiento? ¿Dios lo puede usar? Sí, claro que sí. También utiliza otras situaciones en nuestra vida. La pérdida de un trabajo, el cambio de una ciudad, de un país. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sufrimos nos hacemos preguntas sobre nuestra razón de ser, sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, qué hay después de la vida, el más allá. Incluso nos acerca al ser humano más a Dios. Lo utiliza. Dios utiliza el ser, el sufrimiento para cumplir su propósito en el ser humano, en la raza humana. ¿Alguien merece sufrir? No. Pero para nosotros los cristianos no sufrimos por el castigo divino o por el maldito destino o porque pensamos en la reencarnación en otro ser. Sufrimos porque somos imperfectos, porque somos vulnerables. Nosotros sufrimos porque somos débiles. Y esta es una gran enseñanza para el ser humano. Y necesitamos verlo, tenerlo enfrente de nosotros. El dolor nos recuerda nuestros límites. Por eso, si somos capaces de sostenernos en el sufrimiento, maduramos. Maduramos. El dolor nos enseña a vivir con profundidad, a realizarnos como humanos, no acumulando riquezas. De todas las maneras, es muy difícil entender que Dios quiere nuestro bien permitiéndonos sufrir. Es difícil de entender esta situación. Pero sin embargo, Job es un rebelde con causa porque no lo entiende. Ahora, fíjate cómo profundiza en otra dimensión y perspectiva de ver a Dios e incluso la vida, cuando dice en este texto conocido en Job 19, yo sé que mi Redentor vive, que al fin estará de pie sobre la tierra, y sé que después que este cuerpo se haya descompuesto, con este cuerpo veré a Dios. Entonces Él estará de parte mía y lo veré, no como un extraño, sino como un amigo. ¡Qué gloriosa esperanza! Es decir, que Dios lo utiliza, sin duda. Y en este sentido, quien también escribe sobre el sufrimiento en sus epístolas es el apóstol Pedro, que lo hace desde una perspectiva pues muy práctica. Él, parafraseando un poco lo que dice, nos habla de que el sufrimiento es algo común a toda la humanidad, pero que es diferente y que es mucho mejor el sufrir por causa de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? Pues sí, la verdad que Pedro te invita a una gran reflexión
Pues porque justamente la carta la está escribiendo una iglesia que ha sufrido y que sigue sufriendo persecución por la fe. Además, muchos están en esclavitud. Es una carta también muy social en un contexto muy complicado. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, pero empezando este texto dice: Amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Recientemente estaba leyendo a Lamin Sanet, este teólogo, escritor, y él escribe y dice, ¿no? Había una cruz en el corazón de Dios antes de que hubiera una cruz en el monte del Gólgota. Es asumir la actitud de Jesús. Aprender no con la imagen del rey y del león con la que durante tanto tiempo quizá hemos tenido presente, vinculando el triunfalismo, la victoria, sino que también aprender del Cordero. Este es un tiempo que tenemos que aprender del Cordero, a vivir como corderos y no tanto quizá como reyes. Es una de las grandes lecciones del momento, a mi entender. ¿Cómo aplicamos el sufrimiento a nuestras vidas? Pues como lo hizo Jesús por nosotros, como decía antes, con amor eterno, porque amamos al Señor. Jesús lleva en el cielo las cicatrices de su pasión, de nuestro pecado. Es el testimonio del Jesús crucificado. En este tiempo de pandemia, la palabra esperanza ha sido una de las palabras quizá más nombradas entre otras. Y aquí Lamin habla acerca del sufrimiento. Dice que cuando el hombre acepta que hay Dios, entonces nos capacita para ver desde otra perspectiva diferente el dolor, el amor, la maldad del ser humano y se revela con el verdadero rostro de Dios. Y Rosa, de forma práctica, quizás alguien que está sufriendo en este momento nos está viendo y dice, bueno, es una buena perspectiva teórica, es genial desde tu posición lo que nos compartes, pero no sabéis lo que estoy pasando, no sabéis mi situación. ¿Qué mensaje le podrías enviar a alguien así? Pues sí, lo primero es decir que todos hemos sufrido en este tiempo con tanta pérdida, y España ha sufrido y el mundo ha sufrido, pero en España hemos sufrido mucho y el éxito en la vida pues no siempre es que todo vaya bien y estamos muy acostumbrados a tener el control de todas las circunstancias y lo digo con mucho respeto y sé lo que es la pérdida. Cuando la vida es dulce, damos siempre gracias y celebramos, pero cuando se agria hay que dar gracias porque el dolor nos ayuda a crecer. Estaba leyendo un libro titulado Agridulce de Sauna y ella dice que el dolor nos va a ayudar a ser más agradecidos, nos ayuda a ser más sensibles con los otros. El tema de los aplausos, de reconocer todo el trabajo que los profesionales han hecho, nos sentimos más conectados con otros. Fíjate que hay unas palabras que me llamaron mucho la atención últimamente y son esas palabras bienaventurados, fortunados, las palabras de Jesús en Mateo 5. Bienaventurados, afortunados, como si a alguien le hubiera tocado la lotería, afortunado, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿tú estás llorando? ¿Hay personas llorando hoy? Sí, muchas. Pues Jesús dice que si estás llorando por la pérdida, por el sufrimiento, eres un afortunado, eres una afortunada, porque vas a recibir consolación. Hay una promesa para todos aquellos que han llorado por algún tipo de sufrimiento. Sea donde quiera que estemos, o sea donde quiera que esté quienes nos están oyendo. Jesús está diciendo
que eres una afortunada, que en este tiempo de lloro, o si tuviéramos que llorar en un futuro, nuestras lágrimas serán secadas. Este lloro es un lloro interno, es un lamento profundo, de manera que estas personas que lloran es porque están pasando por una dificultad muy grande, una prueba tremenda. ¿Cuál es la promesa? Que van a recibir consolación, que vamos a recibir consolación. Dios siempre se presenta a su pueblo como un consolador. A Dios se le llama en la Biblia el consolador. Él es el consolador. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Son nuestras cargas, nuestras dificultades muy pesadas que nos llena de congoja, de ansiedad, de depresión. Pues los problemas en este tiempo nos han llenado de lamento. Puede que vengan situaciones más difíciles, pues la promesa del Señor es: reposa. En Dios tú puedes encontrar toda la consolación que necesites. Amén. Pues Rosa, muchas gracias por este tiempo y por abordar de una forma tan práctica y tan necesaria en estos momentos un tema tan complejo y difícil como el sufrimiento. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias por ceder este espacio. Gracias. Gracias.